Quase um mês da premiação de Oscars e nós agora vamos a falar disso. Olá, eu sou Eduardo Milevich, para quem não me conhece, este é meu canal e aqui falamos de repertório para ator audiovisual. Nós não temos uma especial preferência por prêmios de Oscar, prêmios de festivais, sino um profundo amor com o audiovisual. Nós vamos a lembrar que originariamente Oscar foi uma premiação de publicidade e marketing da indústria americana para filmes americanos. Vamos a lembrar também que na origem os festivais de cinema europeu eram ferramentas de turismo. Agora o tempo mudou e a pergunta é: de que está falando esta premiação? Nós podemos perceber que estes filmes de Oscar, além de ser bem diferentes entre si, têm algumas coisas em comum. Nós recomendamos para você assistir com foco a 5 filmes. 4 que vou falar agora e 1 que fica de presente para você porque é outra joia. O primeiro que vamos a falar é Zona de Interesse, de Jonathan Glazer. O segundo é Pobres Criaturas, de Yorgos Lanthimos. O terceiro é Anatomia de uma Queda, de Justine Triet. O quarto que eu quero falar não ganhou nenhum prêmio e, sin embargo, merece que você considere. A Sociedade da Neve, de J. Bayona. E el que eu recomendo, mas não está por agora para assistir no streaming, é uma joia de animação que se llama Meu Amigo Robot, de uno de los directores menos conocidos de España y que para mí es más poderoso, más único y más íntimo, Pablo Berger. Entonces, vamos lá con esta jugada. Probablemente para quien asistió estos filmes no tienen nada en común, pero para nosotros sí. Está claro que el film que arrasó, entre aspas, fue Oppenheimer. Si você se fija, Oppenheimer es un film de Reino Unido con Estados Unidos. Reino Unido es la patria do director, do productor, mas también do actor que ganó mejor protagónico. Ya falamos bastante, Oppenheimer tiene un mix de sensibilidad muy inglesa. Oppenheimer parte no de un roteiro original, sino de un libro de no ficción, una pesquisa sobre el pai da bomba atómica. El punto de partida es un libro. Si falamos da Zona de Interesse, melhor film extranjero para a Academia das Artes Cinematográficas Americanas, estamos falando de un film inglés con un director inglés a partir de un romance inglés de Martin Amis, o escritor inglés. Mas la lengua que se fala en ese film no es inglés, es alemán, es polaco y es yiddish, 3 lenguas europeas. Si nos falamos de Pobres Criaturas, es un film de un director griego, Yorgos Lanthimos, mas el punto de partida es un libro de ficción de un escritor del Reino Unido. La lengua que se fala es inglés, mas la coproducción es europea. Y finalmente, A Sociedade da Neve es un film falado en español de un director español, J. Bayona, mas una coproducción, entre aspas, de España con Uruguay. Eu quero aqui dizer que Oppenheimer tiene impronta California, tiene impronta Hollywood, mas es el único. Los demás forman parte de una paradigma de cinema europeo. Y eso es muy interesante porque ya no año pasado vimos que no era Hollywood a donde estaban los films premiados por Hollywood, sino eran films producidos en New York por una productora en New York y también un aliento de films
de sudeste asiático. Eu lo que quiero decir es que actrices y actores y todo aquel que nos acompaña debe estar atento a qué está aconteciendo con los paradigmas del siglo XX. ¿Qué está aconteciendo con esa mudanza imperceptible que a cada día impacta no audiovisual? Comenzamos por A Sociedade da Neve. Y yo quiero comenzar con un profundo orgullo de falar en Brasil de lo que significa algo que yo conozco bien por haber trabajado 12 años de mi vida en la industria audiovisual española. Es una industria que viene creciendo, aprimorando con una osadía técnica absurda. Yo pido a vocês que no solo asistan a ese film, sino asistan el making of de ese film y lembren de una empresa de efectos especiales que yo trabajé que es colosal, el Ranchito. Está falando de un modo de producir films de alto impacto visual con una postproducción primorosa feito enteramente en España. Si nós tenemos que preguntarnos cuál sería la raíz de un tipo, de un estilo de film como A Sociedade da Neve, yo voy a decir algo que me parece oportuno comenzar a falar, o efecto Lumière. ¿Qué es el efecto Lumière? El acto impacto en la tela provocó la primera vez que se presentó un film que el público ficara tan impactado que pretendiese fugir de la sala. De entrada, los Lumière fueron a un documento de alto impacto en el verosímil real. Para el público dos Lumière, esa experiencia fue horrorosamente genial y única. Algo de eso, de ese efecto Lumière, está en un tipo de cinematografía que se llamó siempre film catástrofe, relatos catástrofes. Mas Jota Bayona faz de ese género otra cosa. Convierte el suceso de alto impacto en la tela en otra experiencia. Y aquí yo necesito voltar a refletir sobre algunas cosas de raíz, de repertorio. Si vocês se preguntan, ¿o cinema catástrofe nació con el cinema? No, nació con los relatos de catástrofes. Relatos de catástrofe fundan a narrativa humana. Probablemente los primeros relatos orales, esos que contábamos de noche en las cavernas, tenían que ver con la catástrofe cotidiana. Si você lee a Odisea, va a encontrar una maratón de catástrofes para Odiseo. Y algunos no sobreviven. Él fica muy sozinho porque muchos de sus compañeros de esa expedición de retorno a Ítaca van muriendo por catástrofes, por amenazas. Jota Bayona es un director también que yo acho que está un poco subestimado. Necesitamos voltar a ver O Imposible. Necesitamos voltar a ver a Orfanato. Su debut cinematográfico es con un film de horror. Después él fez esa maravilla y también él fez Jurassic Park. Mas quiero decir que O Imposible ya plantea en ese tsunami reconstruido para su cámara una forma de comprender la dinámica de una catástrofe como parte que define a esencia de existencia de los personajes. Cuando nos estamos a Sociedade da Neve, estamos en una historia muy contada en el siglo XX. Esa historia real de ese equipo de rugbyers que sufre ese accidente y 12 sobrevivientes cuentan esa historia en el tiempo. Ya fue feito film, ya fue feito libro, ya fue feito pesquisa, ya fue realmente muy falado. Mas la forma en que lo cuenta A Sociedade da Neve es muy única. Lo cuenta como una historia coral donde uno de los narradores va a morir. Lo cuenta planteándose dos cosas a mi gusto como muy impresionantes. Primero, la pregunta sobre el masculino. No es el masculino de rugby como pensó la narrativa del rugby en Latinoamérica. Si você entra a rugby
rugby Argentina va a haber acoso, asesinato, brigas, el macho alfa descontrolado. Va a haber mucho episodio criminal. No está nunca explícito en historias de rugby ni implícito historias de solidaridad masculina, historias de convivencia a partir de la catástrofe en cómo sobrevivir. El gran tema y el tema urgente que plantea el film de Bayona es cómo sobrevivir a la catástrofe. Y eso está hablando no del siglo XX, sino del siglo XXI, no del masculino real, sino del presente. El pasado, fala Bayona, es lo que você puede mover. El presente no puede mover. Y este film, tengo la certeza que dialoga con el presente, con nosotros hoy, tanto con el masculino de hoy, como con la catástrofe y el rescate. O rescate es un tema del siglo XXI. Y aquí hago un link absurdo y caprichoso a zona de interés. ¿Por qué? Porque yo quiero pegar primero una fala de Jonathan Glazer cuando agradece a premiación, de un discurso conmovedor. El discurso más lembrado, más falado, más aplaudido, más odiado fue el de Jonathan Glazer. Mas yo quiero decir, repetir esta fala de él. Todas nuestras escolhas procuraban refletirnos y confrontarnos con el presente. Yo no quiero falar, olha lo que ellos hicieron en ese momento. Yo quiero decir, olha lo que estamos haciendo aquí ahora. Y eso para mí es muy lúcido, muy oportuno. Los films dos Oscar, los films de hoy dialogan con el presente, con la catástrofe, con lo masculino, mas vamos a ver lo de Jonathan Glazer, porque Jonathan Glazer es un director que tiene muchos videoclips premiados. MTV ya lo reconoció mejor director en 1997. Y uno ahí puede decir, ¿está así o no? Michel Gondry viene también dos videoclips de siglo XX, de fines del siglo XX, principio, y sobre todo un director que nos amamos, que se llama Mark Romanek, que tiene un film absolutamente único, que es Never Let Me Alone, Nunca Me Abandones, que os recomiendo asistir. La exploración formal, el riesgo temático que permitió los clips a estos directores que nacieron de ese lenguaje es absurdo. Zona de interés parte de un romance de quizás uno de los escritores británicos más conocidos, Martin Amis, filho de un escritor y que acaba de abandonarnos y no consiguió asistir al estreno, murió perto del estreno, unos días antes del estreno. Mas yo quiero decir que de ese romance que es maravilloso, el director solo respetó o título y el tema, Auschwitz, familia Hoss. Martin Amis plantea tres voces diferentes. La voz de un sobrino de una gran jerarquía nazi, de este director de Auschwitz, director de esa empresa de exterminio que fue Auschwitz, ya mayor, ya traído, ya derrotado, ya en la agonía, y lo que se llamó el capo, el judío que trabajaba para el nazi. Son tres voces diferentes que van articulando todo el relato, tiene trama, tiene identidad, tiene personajes. Cuando pasamos a Glazer la escolia rotunda, va a ser la historia de una familia de un condominio, que casualmente ese condominio está pegado perto a Auschwitz, que casualmente el pai de familia encantador, mucho más nuevo que en la ficción de Martin Amis, es el que se ocupa de exterminio, el que dirige ese exterminio y que todo el tiempo, 24 horas por día, está pensando en su empresa, como cualquier empresario, como cualquier emprendedor,
cómo exterminar más judíos a cada día. Y su mujer está pensando en el jardín, cómo tener mejores flores en este jardín. Y los hijos están pensando en jogos. Algunos juegan con relatos infantiles de noche y otros juegan con dentaduras de prisioneros que le llegan a su cama y a su infancia. Es un film muy conceptual, muy duro, muy inteligente, que mixtura dos tipos de planos diferentes. Un tipo de plano que uno llamaría cámara de seguridad, ese angular abierto, que el director definió es un Big Brother sobre Auschwitz. Y por otro lado, algunas pequeñas licencias de fantasía contadas en infravermelho, contadas en negativo, como si fuese un cuento infantil para dormir, una mixtura de Hansel y Gretel, de una guerrera de Auschwitz que a cada día hacía algo por esos prisioneros y que fue para Jonathan Glazer un gran impacto conocerla, la conoció. Tenemos, igual que Jota Bayona, Glazer se metió en ese mundo, está filmado en ese mundo. Bayona no filmó en los Andes, solo muy poco, porque es imposible. Aclaremos, solo un loco como Herzog se mete a filmar en los Andes. Mas los dos son de detalle, de pesquisa, de dar un mergulho, de imaginar que el primer fundamento de la ficción audiovisual es construir mundos. Cuando nos pasamos a Anatomía de una queda, estamos en otro tema. El tema es qué es íntimo, qué es público y cómo todo vira tribunal. Incluso você y yo como espectadores nos convertimos rápidamente en tribunal, juzgando. Y que verdad es algo que es casi imposible accesar. Yo quiero decir que hay algo en común en Anatomía de una queda con la zona de interés. Dos cosas en común. La primera se llama Sandra Hüller. Sandra Hüller, que protagoniza Anatomía de una queda y es la actriz que, entre aspas, protagoniza Zona de interés. Mas lo otro que tienen en común es el idioma. ¿Qué quiere decir? El personaje de Sandra Hüller tiene una profunda dificultad porque es extranjera en el francés. Está siendo juzgada por un tribunal francés, está morando en la Francia, mas su idioma no es el francés. Lo que quiero decir es que esa extraterritorialidad es casi la extraterritorialidad do Yiddish na zona de interés. Y aquí eu quiero ir a Pobres Criaturas. Pobres Criaturas, eu falei que también parte de un romance. O sea, el único roteiro original de estas films que estamos haciendo foco es Anatomía de una queda. Los demás parten de un romance. Este autor, que ahora comenzó a ser reeditado y que yo recomiendo leer, se llama Alasdair Gray. Alasdair Gray es, si no me equivoco, escocés, Reino Unido, Escocia. Y es un autor delicioso. Lo que ustedes ven tiene esa impronta. Esa relectura sobre el mito de Frankenstein, contado de otra forma, encarnado por Emma Stone, es un aula sobre qué, sobre el masculino, no sobre el femenino. Lo que está planteando ese personaje cuestiona a todos los hombres. Y yo quiero decir, si ustedes ven la marca do masculino de cada uno de los personajes masculinos de esa historia, você entiende un poco de qué está falando ese film. Con esa locura, teatralidad, ese humor, esa provocación casi ridícula que supone Yorgos Lanthimos y esa enorme sabiduría para lo deforme, lo grotesco, lo provocador. También tiene en común con Zona de Interés o mismo sonidista.
São dois trabalhos primorosos. El Sonido de Pobres Criaturas, o Som da Zona de Interés, ganhou Som da Zona de Interés, melhor som, mas os dois são deslumbrantes. O tipo do trabalho da Emma Stone, revisando desde o começo essa criatura absurda, hasta el final convertida quase em uma mulher que apagou seu desejo para ser mulher, é aula de interpretação, aula de risco, aula de expressão, aula de curiosidade. E aqui nós temos que celebrar a coragem da Emma Stone. É coragem absurdo. Eu sei que a coragem está em cada um dos que trabalham nessa proposta. Por isso eu recomendo, assistam, vá desafiar. Você vai entender um jogo, uma leitura sobre, entre aspas, o capitalismo e o masculino e o mito de Frankenstein contado de outra forma. E uma ideia de Europa, porque cenários são, entre aspas, cenários europeus, muito única e muito genial. Eu diria que construye uma Europa portátil. E essa ideia é muito inspirada para compreender o presente. Por último, eu quero deixar em vocês também a pergunta de A Sociedade da Neve. Um filme com atores desconhecidos, com um tipo de narração extremadamente física versus um filme com atores conhecidos. La danza de Mark Ruffalo con Emma Stone es una pieza deliciosa de coreografía audiovisual que debe estudiarse. Con una teatralidad y un artificio muy evidente, están dialogando de cosas muy próximas en emoción a un ciudadano cinéfilo del siglo XXI. Yo no lo estoy respondiendo, lo estoy preguntando. Esa superposición de estos films nos da un arco que más allá del premio tiene otro sentido, el sentido de comprender qué historias fueron las historias que sonaron en 2023 para muchos de nosotros, sobre una bomba atómica, sobre un exterminio en Auschwitz, sobre una catástrofe en los Andes, sobre el monstruo del masculino haciendo besteira con la mujer. Y todo eso contado sin ningún mensaje, acreditando la potencia del cinema en construir significados para cada uno diferentes y pessoais. El desafío que proponemos es asistan a estos 4 films y probablemente en breve al film de Pablo Berger, porque en algún momento quiero hacer un vídeo sobre Pablo Berger. Es un director tapado de esos que merecemos conocer en Brasil. Mas el desafío es, asistan a estos 4 films y si pueden comenten la experiencia de relacionar unos con otros. Eso es lo que llamamos dar raíz a nuestro olhar. Queridos, entonces, fica o desafío, espero de vocês esa devolución, envíenos esos comentarios y la próxima, más material y contenido para construir raíz no mundo audiovisual. Chao.